O mundo do futebol dá voltas. Um dia você está por cima, outro dia você está por baixo. E uma coisa que quem acompanha Neymar e Mbappé sabe é que sem esses dois o campeonato francês não vai ter relevância nenhuma. E aquela mesma imprensa que vivia criticando Neymar por tudo, agora parece que está preocupada com a saída do brasileiro. Afinal, Messi já foi embora, Mbappé e o PSG precisa vender o mais rápido possível, porque senão o francês sai de graça no ano que vem e Neymar tem vários times da Premier League querendo contratar, entre ele Manchester City, Manchester United, Newcastle, Chelsea, são os principais times que desejam contratar o brasileiro. Só que agora parece que eles estão arrependidos com a perseguição que fizeram com Neymar, e é por isso que no vídeo de hoje você vai ver por que a imprensa francesa está em choque com a saída de Neymar e Mbappé. Mas antes de eu mostrar tudo, eu vou pedir para que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. Agora vem comigo e vamos entender toda essa treta. Tudo indica que Mbappé vai sair do PSG. Se não for agora, será na janela do meio do ano que vem e ele sairia sem dar um centavo para o PSG, porque o seu contrato chegaria ao fim. Por esse motivo, o PSG está desesperado para vender o Mbappé, justamente para não sair com as mãos abanando e conseguir algum dinheiro com a venda do jogador. E claro que a chegada de Mbappé no Real Madrid iria causar um grande alvoroço, principalmente porque ele gosta de jogar na mesma posição de Vinícius Júnior, e é claro que a imprensa espanhola não deixaria de falar sobre isso. Dá uma ligada no que eles estão falando. Otra cosa, Eli, Mau, Dionisio. Está bravo. Mbappé juega en la misma posición que Vinicius. Es cierto, Mbappé puede jugar de 9, lo ha hecho, pero no es la posición donde mejor potencia sus virtudes. Además, no quiere. Ha dicho públicamente que no quiere jugar ahí. Por eso, entonces, el Madrid hoy por hoy tiene a su mejor futbolista, Vinicius. Estaría fichando a un jugador que se desempeñe en la misma posición. Por eso volvemos a lo que yo les mencionaba del Manchester City. Para mí ese es el acierto. Ancelotti, este es el último año de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. Estoy convencido que no va a seguir después de este año. Entonces el Madrid está fichando a Mbappé, o estaría fichando a Mbappé, vamos a ponerlo en condicional. Un futbolista que juega en la posición donde juega Vinicius. Y no sabemos después el técnico que llegue cuáles son las intenciones de ese entrenador. A mí me parece que ahí es donde el Madrid termina fallando un poquito. El Madrid quizás la excepción a la regla, porque termina ganando gracias a la jerarquía de sus futbolistas y no necesariamente por un proyecto deportivo. Sí. Pero es la obligación del Madrid, José, tener a los mejores del mundo. Y el de los mejores del mundo es Mbappé. Entonces tienes que buscarla y tendría que adaptarse. Tú puedes jugar hasta con un falso 9, van a tener a Bellingham, que es un jugador, un creativo. Vaya, vas a tener más alternativas en tu ataque y vas a volver mucho más enriquecido tu plantel. Yo por eso proponía a Julián Álvarez. Me parece que es un jugador que se adaptaría más a lo que hoy es el Madrid y a lo que hoy tiene el Madrid. Pero si es Mbappé, si es el capricho de Florentino y si el francés se dio cuenta que la decisión que tomó hace un tiempo es equivocada, pues lo tienen que hacer hoy. Esperarse un año sería tarde. Ahora lo que dice Dionisio, animarse por Harry Kane y el siguiente año fichar a Mbappé, ¿para qué? Las ilusiones, nuevo dorsal, nuevo número para Vini Jr. a partir de esta temporada 2024. El brasileño, que fue el mejor futbolista del Real Madrid la temporada pasada, va a llevar el mítico 7 en la espalda. Rodrigo va a llevar el 11. No le gusta mucho a Rodrigo la posición, ¿eh? A Rodrigo no le gusta mucho la posición. Te lo digo. Por cierto, y a Mbappé le gusta la izquierda. ¿En el sitio de Vinicius? Correcto. Ese es otro debate que no hemos abierto aún, ¿eh? Sí, un melón importante. Pero puede jugar por dentro. Pero pedirá, ha jugado mucho por Mbappé pedirá a la izquierda. Mbappé pedirá a la izquierda. Mbappé pedirá a la izquierda, aunque pueda moverse. A lo mejor Y Vinicius dijo en la pedirá- selección francesa que le No pedirá, gustaba Vinicius jugar pedirá con un delantero central. salir al Paris Saint-Germain. Exacto. No, pero es verdad, ahí el Madrid, y eso, a ver, Ancelotti yo siempre lo he contado. Con Neymar. La idea que tenía Ancelotti era jugar Vinicius pedirá jugar. con 4-4-2 y con Mbappé y Benzema arriba. Antes, cuando dijo que no al Madrid el año pasado. Es la idea que tenía Ancelotti, Mbappé y Benzema arriba. Mbappé y Benzema arriba. Pero a mí me dicen que Mbappé quiere jugar a la izquierda. ¿Ahora qué? Pues Pero igual, no pasa ni nada. uno ni ¿Qué vas a otro, ni hacer? Mbappé ni Benzema Yo este año, sigo ¿eh? por la izquierda. El primer equipo que juegue con dos extremos juntos ahí, que se repartan. Sí, que no es así. De la mano. Metro y medio para cada uno. Cogidos de la mano.
a la banda, pues seguramente... El problema dura, yo entiendo que con el 4-3-3 un entrenamiento dura. Tiene que jugar Mbappé de punta de Ronaldo Nazario. Porque es más rápido que Vinicius, que es rapidísimo. Es verdad que no le gusta jugar de espaldas. Tiene más gol. Es verdad que no le gusta jugar de espaldas, pero se puede favorecer un juego incluso escondiéndolo un poco, es decir, trayéndolo un poco lo que quieren hacer con Bellingham, que es como juega Bellingham. El Borussia Dortmund tenía 2 mediocentros por detrás y él con una libertad de llegada constante. Pues a lo mejor lo que quiere hacer el Madrid es adelantar a Rodrigo y a Vinicius y a Mbappé dejarle flotar. Yo te digo que no es Como vimos, a confusão é certa com a chegada de Mbappé no Real Madrid, porque como foi falado, todos sabem que o francês já deixou claro que o lugar dele é nas pontas, e se o Real Madrid contratar o Mbappé, certamente vão mexer na posição de Vinícius Júnior. Mas me diz aí, com a chegada de Mbappé no Real Madrid, o que vocês acham que iria acontecer com o Vinícius Júnior? Deixe nos comentários. E agora, com essa possibilidade real de Mbappé sair e também de Neymar sair, a imprensa francesa está louca, porque não vão ter grandes estrelas no futebol francês e o mundo não vai querer mais saber de assistir o campeonato francês sem Messi, Neymar e Mbappé. Dá uma ligada no que eles estão falando sobre a saída de Neymar, Messi e Mbappé do campeonato francês. Alors déjà, je me dis que même si le coup semble rude, quand on est prévenu le 12 juin, c'est mieux que d'être prévenu à 3 semaines de la fin du mercato, ça laisse le temps de s'organiser. 2, je me dis, aujourd'hui, il faut vendre Kylian Mbappé parce qu'il n'est pas concevable dans une logique d'entreprise qui parte gratuitement, et avec la manne que ça peut rapporter, je peux viser des cibles que j'avais peut-être pas encore en tête, et en disposant de moyens encore plus importants que ceux que j'ai déjà. Il faut positiver. De toute façon, le bilan de la MNM, même on va dire de la NM, parce que Messi venait se greffer vers le tard, il n'est pas bon, il n'est pas positif, la stratégie n'est pas bonne. Donc il faut partir sur autre chose. Donc pour vous, on s'en sépare dès cet été? C'est inconcevable pour moi que Kylian Mbappé, avec sa valeur marchande... Mais comment? C'est quand même un nouveau constat d'échec pour le PSG, parce que là on parle pas... Il n'y a que depuis le début on parle de Messi, Messi il est vieillissant, c'est pas grave de laisser partir. Mais là Mbappé, on nous explique depuis 2 ans que c'est l'avenir du club. Ah ouais, c'est quand même un nouveau camouflet colossal pour le PSG. Jean-Baptiste soulève un point très important. Il y a une question aussi d'image pour le club. Ce fameux respect de l'institution. Aujourd'hui, votre joueur numéro 1, une fois de plus, et JB l'a dit, vous met dans une position très inconfortable. Mais Mbappé, juridiquement, il est dans l'application d'un contrat qui lui laisse la liberté d'agir comme il le fait aujourd'hui. Répondons à la question. Que doit faire le Paris Saint-Germain ? C'est pas de la faute de Mbappé si le PSG est capable de signer ce genre de contrat avec des clauses aussi inhabituelles, pour ne pas dire folkloriques. Si le Paris Saint-Germain est capable de prolonger Neymar, alors au départ c'est pour 3 ans, puis on apprend plus tard que c'est 4 ans, alors c'est comme le maillot 2025, finalement c'est 2024, c'est le club qui est responsable de ces actes. Ok, on va pas partir dans des... On n'est pas professeur d'économie, mais en attendant, il y a des droits télé qui vont être renégociés. Philippe, dans quelques mois, forcément, Mbappé, une fois de plus, annoncé éventuellement sur le départ, ça joue pour tout le monde. Forcément, Mbappé, peut-être. Messi, sur Neymar. Point d'interrogation. Et encore une fois, on est mal placé pour parler de l'épisode futur des droits télé. Mais ce que Vincent Labrune espère dans son augmentation financière, économique en droits télé, c'est surtout par le biais des droits internationaux. À l'international, s'il n'y a plus Messi, s'il n'y a plus Mbappé, voire Neymar, forcément, pas forcément... E parece que finalmente a imprensa francesa começou a entender que Mbappé não tem consideração nenhuma pelo PSG e que ele vai sair em 2024. Já Neymar, depois de muito tempo, demonstra interesse em sair do clube. E com isso, sem Messi, sem Neymar e sem Mbappé, o que sobraria do campeonato francês? Eu mesmo só assisti ao campeonato francês inicialmente por causa do Neymar, depois por causa do Neymar e Mbappé e agora nos últimos tempos por causa de Messi e Neymar. E com a saída dos 3 não vão haver mais motivos para muitos, mas realmente muitas pessoas continuarem assistindo o campeonato francês.
Mas me diz aí, pessoal, se Neymar e Mbappé saírem, vocês vão continuar assistindo o campeonato francês mesmo assim? Deixe a sua opinião nos comentários sobre toda essa treta que está acontecendo mais uma vez no PSG, que entra ano e sai ano, e um dos times que Neymar pode ir é o Manchester City. E nesse vídeo aqui você vai ver o que um dos principais jogadores do City falou de Neymar. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, pessoal, valeu e te espero no próximo vídeo.